por la gran cantidad de gente, ¿no es cierto que hay? Vamos a empezar a las 3:30 haciendo la prueba de cámaras y van a tener 90 minutos para la ejecución de su examen. Su examen van a ser 5 preguntas, de las cuales una de ellas ya saben que va a ser descenso de cargas. El examen de la nota que tengan o dispongan el día de mañana está sobre el 80% porque el 20% adicional está en la presentación de las prácticas que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Las prácticas prácticamente diarias o recurrentes que estamos manejando en este aspecto. Entonces, ya vamos a empezar en punto, terminar en punto. Y de alguna manera tendríamos que tener ya todas las, por lo menos a los que están prestando mucho interés con la clase, tendríamos que tener todo el panorama claro de qué es lo que podría ingresar. Lo que sí, en las preguntas de desarrollo, va a tener un mínimo de 100 palabras cada pregunta de desarrollo, pero no van a ser no van a ser un contador de palabras, sino va a ser ya con una identificación lógica y secuencial de dónde empiezan y dónde quieren llegar, de todo lo que hemos expuesto y en los puntos en los que ustedes vayan desarrollando. Aquella persona y me ha tocado, que no entiendo la verdad cómo hay personas que les dicen, por ejemplo, desarrolle el ítem de replanteo. Dicen, agarras el hilo, pones en escuadra, 3, 4, 5 y eso es todo. ¡Wow! Cuando yo el año pasado revisaba respuestas de ese tipo, la verdad me sentía muy sorprendido en cuanto a, no sé si es inocencia, no sé si es de alguna manera una dejadez que lleguemos a ese punto, pero las personas que tienen el interés de poder aprobar esta asignatura sí se va a notar, ¿ya? Y se va a notar en el desarrollo que ustedes van a tener para querer mostrar y demostrar que van a ser ingenieros, ¿no es cierto? Entonces, tal como hemos hablado el día de ayer, yo pediría por favor, Rodrigo Ponce, y estás en clases, ¿no? Buenas tardes, Inge, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy. Muy bien, vamos a hacer búsqueda de tu presentación. Rodrigo Ponce Montaño, ¿no es cierto? Sí. Tú también prácticamente al filo lo has entregado, ¿no? Sí, estaba corrigiendo algunas cosas más y he aumentado algunas cosas. Lo he anulado y lo he vuelto a aumentar. Sí, es lo que estoy viendo. Bueno, empecemos entonces con tu exposición. Ya. Dame un segundo para que te comparta pantalla. Y todos los demás, por favor, atención y dudas para poder avanzar de una manera más rápida. Pueden ver pantalla, ¿no es cierto? Sí, genial, se puede ver. Ya, adelante. Espérame, permítame un segundo más en el caso de que haya que hacer alguna puntualización del tema en tu exposición. Ahora sí, adelante, Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero Denis, estimados participantes de la clase. Hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es la impermeabilización en losas y terrazas. Presentado por Rodrigo Ponce. Siguiente, por favor. Bueno, en la impermeabilización de losas, en toda vivienda, en todas nuestras casas,
las zonas interiores deben mantenerse siempre secas, porque por el motivo de que hay a veces algunas filtraciones y estas filtraciones dañan nuestros desboques, también el agua acumulada, por ejemplo, en los techos es debido a las fallas constructivas que hacen nuestros albañiles o por una falta de supervisión, ¿no? O por no tener un buen acabado, como por ejemplo no tener una pendiente de inclinación. Y yo quisiera también, estimado ingeniero, que un poco nos indique sobre cómo debemos hacer esta pendiente en pleno acabado de la losa, ¿no? Eso también estaba, al hacer las diapositivas, estaba con esa duda, con esa inquietud. Bueno, esto ocasiona también daños, genera hongos y plagas, nos dice. ¿Ingeniero? ¿Perdón? Sí, adelante. La siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. Bueno, cuando las filtraciones de agua son permanentes, se forman ampollas en las pinturas y pueden originar cortocircuitos en los cables que estaban, por ejemplo, en nuestra losa, ¿no? Y también el deterioro de las fachadas, como hace un momento explicaba. Es por esto que la impermeabilización, juega un rol muy importante en la vida de un constructor civil, de un ingeniero. Bueno, siguiente, por favor, Inge. Bueno, la humedad. La humedad es uno de los inconvenientes más comunes en una edificación, ya sea esta antigua o nueva. En construcciones actuales, estas fallas se pueden deber a la falta de control en la obra y todo redunda a una edificación con humedades. Y yo también quisiera nuevamente contextualizar en este punto, Inge. Por ejemplo, si un edificio tenemos de 10 plantas, y a veces la lluvia cae no recto, o sea, un poco chuequito, como se diría, ¿no? Vulgarmente. Y entonces, ¿cómo hacer para que no humedezcan nuestras paredes del edificio? Eso también tal vez sería otra inquietud. Dije, siguiente, por favor. Muy bien, ya van dos, Rodrigo. Vamos. Gracias. Bueno, en las losas elevadas es uno de los sitios más comunes donde se presentan este tipo de inconvenientes. Bueno, sobre todo en las que se encuentran a la intemperie y en contacto directo con el sol, nos dice, y la lluvia, por supuesto. Las losas tienen una diferencia fundamental con las paredes, y es que en ellas, por su posición horizontal, el agua escurre con mayor dificultad. Peor, aún así no cuentan con una buena pendiente. O sea, la pendiente es algo muy imprescindible en nuestra losa acabada, ¿no? Lo que ocasiona el agua, que el agua se encharque ahí arriba y produzca este tipo de malos inconvenientes que quizás muchos hemos visto. Siguiente, Inge, por favor. Bueno, la durabilidad del concreto. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de problemas con nuestro concreto? Está íntimamente relacionada con su compacidad, porosidad y permeabilidad. De ahí que sea tan importante mantener impermeabilizadas, que no entre el agua, quiere decir esto, las estructuras de concreto, ya que uno de los factores que más afecta al estado del concreto es la filtración de agua. Siempre nos va a dar problemas la filtración de agua a nuestra construcción. Siguiente, Inge, por favor. Inge, ¿me puede escuchar? Adelante. ¿Esa es la siguiente o una más? Una más, por favor. Ahí está bien. Recubrimiento elastoméricos. Bueno, invertir en material de calidad y que venda una garantía mayor ayuda a no realizar gastos continuos en mantenimiento. Porque ¿qué pasa cuando nuestra losa, por ejemplo, de nuestra casa o edificios, como sería en esta materia, tiene daños? Entonces cada vez queremos solucionar el problema, pero sigue estando ahí la infiltración. O sea, no se sabe dónde es, cómo poder solucionar, y entonces implica gastos y más gastos. Bueno, para solucionar este tema, aquí he podido investigar los recubrimientos elastoméricos que dicen aquí. Es un producto que
veces conforma una película impermeable y duradera. Siguiente, Inge, por favor. Aquí podemos observar, ¿no?, unos botes de material elastomérico. El material viene listo para ser aplicado, ya sea con brochas o rodillos. La durabilidad del material dependerá del espesor el cual nosotros pongamos a nuestro acabado, ¿no? Y obtengamos según el número de capas que apliquemos. Su presentación puede venir en varios colores, ¿no? Siguiente, Inge, por favor. Bueno, ¿cómo se prepara esto en la superficie? La superficie debe quedar limpia, nos dice, libre de contaminantes que afecten la adherencia del material impermeabilizante y debe estar sana, sin huecos ni superficies rugosas. Si la losa es nueva, debe esperar 28 días, ¿no?, el fraguado, antes de aplicar el revestimiento impermeable. Luego se debe revisar la losa para trabajar los detalles como son las juntas, las grietas, los cambios de dirección como la unión de la losa con el muro y los detalles de las tuberías, desagües. Los masillados son la manera más común de separar una losa, pero el uso de la fibra y ligantes son imprescindibles para evitar problemas posteriores. Siguiente, Inge, por favor. En la aplicación del producto es muy versátil y puede ser aplicado con rodillo de pintar o brochas. En casos donde las áreas al cubrir son muy extensas, se recomienda la utilización de rodillos, ya que los rendimientos y la velocidad de aplicación son mejores. Los rodillos de pintar, ¿no? También nos dice que se aplica una imprimación del producto diluido con agua y una parte del producto con una parte de agua, sobre todo la superficie a tratar, procurando que penetre bien en grietas y fisuras más pequeñas. Siguiente, por favor. En el acabado, una vez seca la imprimación, aproximadamente después de 1 a 2 horas, se puede dar sucesivas capas del producto hasta conseguir el espesor de película deseado. Dependiendo de los usos o si la superficie presenta muchos agrietamientos, se podrá colocar sobre la primera capa aún fresca aplicando sin diluir una tela de fibra de poliéster recubriéndola con una segunda capa sin diluir. La unión de cada tramo de esta tela de refuerzo se realizará mediante traslopes de 3 a 5 centímetros. Siguiente, Inge, por favor. Bueno, las herramientas y equipos de aplicación deben limpiarse con agua inmediatamente después de haberse terminado la aplicación, como en cada, ¿no? Cuando también preparamos nuestro hormigón, hay que limpiar nuestras palas, casetillas, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de filtraciones del agua, los sistemas de impermeabilización se pueden instalar al exterior o al interior de la vivienda, evitando este tipo de problemas. Lo que hacemos es que la propiedad aumente su valor, protege la salud de las personas en las cuales los habitan ahí adentro. También se evita que los metales se oxiden y la madera se pudra. Eso es muy importante también para mantener, si es que nosotros tenemos una casa de madera, ¿no?, algo por ahí. Siguiente, Inge, por favor. Bueno, como he podido investigar aquí en internet, hay unos productos de Sika, ¿no? Que el Sikafil, que usted, ingeniero, como ha utilizado en una obra que nos mencionaba ayer, por ejemplo, del Sika N5800 para su puente. Bueno, eso es lo que he podido investigar, ¿no? Como podemos observar aquí. Siguiente, Inge, por favor. Esa es también la otra parte, Sika sellador, Sika techo, membrana líquida elástica. Siguiente, Inge, por favor. Bueno, aquí podemos observar, ¿no?, cómo es el revestimiento con este Sika, ¿no?, cómo están haciendo con rodillos aquí en nuestro techo, en nuestras fotografías. Siguiente, Inge, por favor. Bueno, ahí también tenemos el rendimiento en kilogramos metro cuadrado de nuestro Sika. Siguiente, por favor. Consulta general. ¿Qué significa este símbolo en un producto? A ver, eso lo saqué del Interinge. Está bien, muy bien.
una exposición tiene que traerme dudas y las dudas las tenemos que aclarar. ¿Qué es esa simbología? Que yo sepa, Inge, muestra el grado de peligro que tiene el producto. El rojo es inflamable, el amarillo es... no recuerdo exactamente, pero eso es lo que me recuerda, ¿no? El grado de inflamación, no recuerdo los otros colores, sí, pero hasta ahí puede ser una aportación. Muy bien. Las 4 casillas te marcan, dependiendo del valor y la categoría, los niveles de toxicidad del producto, ya sea para su uso, aquí vamos a hacerlo un poco más chiquito, para su uso, perdón, estoy mal, para su transporte, para su uso y para el cuidado posterior, en tema de medio ambiente, pero sí son el regulador de los niveles de toxicidad de cada producto. Muy buena respuesta, Gustavo, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Meta, anotado, para los que se aplacen con 48. Vamos a jalar mucho. Estas participaciones tienen mucho que ver. Adelante. Seguimos, Rodrigo. Siguiente, Inge, por favor. Bueno, ahí tenemos un pliego de condiciones, ¿no? Que también lo he encontrado en el mismo link que usted estaba viendo, esas denotaciones de los colores de peligros de toxicidad, ¿no, Inge? Quizás también he pensado que usted podría explicarlo mejor, esta parte de los ítems, por el precio unitario y demás. Adelante, ya van 3. Siguiente, Inge, por favor. Bueno, aquí también tenemos el pliego de condiciones, ¿no? Que nos da las condiciones de terminación, el proceso de ejecución, las fases de ejecución, la limpieza y preparación de la superficie de soporte, algunas especificaciones técnicas para utilizar el producto. Siguiente, Inge, por favor. Bueno, haciendo un resumen total de este problema, en mi caso, por ejemplo, en la construcción de mi casa, no hace más de un año, en la parte de la losa, Inge, podemos observar esta manguerita que está saliendo de fuga de agua, ¿no? Cuando llueve. Entonces resulta que los albañiles no habían puesto bien esa manguerita, y entonces esto ha ocasionado que todo el reboque se está pasando el agua, y como podemos observar en la parte derecha superior de la imagen, el agua está abriendo grietas poco a poco. Esta construcción no tiene menos de un año y ya está abriendo grietas, como podemos observar, y me imagino que con el tiempo va a seguir. Bueno, yo he ido a ver ahí arriba, después mi solución ha sido, bueno, esto tiene cerámica ahí, pero no hemos puesto ningún tipo de cica, nada. En la parte del medio no hay ningún problema, pero el problema es del tubito, del desfogue de agua, que se está entrando agua por ahí, está ocasionando este tipo de problemas. He ido yo arriba, lo he tapado con cemento, preparado con arena fina, y bueno, que ya no es tanto el problema, pero sigue filtrando, y bueno, como podemos ver, esta patología, Inge, no sé usted qué haría en ese caso. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención, Inge, compañeros. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad, un poco diferente a lo que esperaba en cuanto a las alternativas de impermeabilización de losa en terraza. Sin embargo, nos ha dejado bastantes dudas, y esas dudas son las que me encanta que aparezcan cuando nosotros estamos realizando la exposición, la construcción, y más que nada tomar conocimiento de los métodos constructivos, ¿no es cierto? Entonces, ya en ese aspecto, habíamos quedado que vamos a recibir 2 voluntarios. El primero que me ha pedido ha sido Rodrigo, en el transcurso de la tarde poder exponer, poder hacer
su exposición. Me agradó bastante ese interés de querer mostrarse, de querer prepararse, ¿no?, en este tema. Pero quisiera tomar una más y dependiendo, tal vez una segunda o una tercera, perdón, para poder abordar la materia. ¿Algún voluntario, por favor, que nos quiera dar la exposición? Yo quiero ser voluntario. Elías, ¿tú? Sí. Muy bien. Dame un segundo. Vamos a buscar tu presentación. Elías Sion. Sí. Muy bien, Elías, adelante. Elías, adelante. Podemos ver la pantalla, ¿no? Se ve la pantalla. Perdón, ¿se escucha? Creo que mi conexión está un poco lenta. Ahora sí, te escuchamos. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok, la impermeabilización tiene una importancia debido a que la no aplicación o la mala aplicación puede causarnos en nuestra construcción goteras, filtraciones, manchas de humedad, moho en el cielo raso. Recording in progress. Y como veíamos en la fotografía del compañero que expuso, cuando el agua se filtra en una grieta, esta se va agrandando con el tiempo, debido a que cuando esta agua se congela, esta expande su volumen y cuando se evapora también, así que la grieta cada vez va a ser más grande. Siguiente. Los sistemas más comunes de impermeabilización son dos. Uno es la membrana asfáltica y otro es la membrana líquida. La membrana asfáltica es un manto impermeable de 3 capas, que posee una alma de asfalto, una cara inferior de polietileno y una cara superior de aluminio, que es la que está expuesta. Mientras que la membrana líquida son capas sucesivas de un impermeabilizante. Capa tras capa, esta se va formando una membrana impermeable. Siguiente. Antes de aplicar cualquiera de los dos métodos, debemos preparar la superficie. Para esto es necesario hacer primero un barrido y un lavado de la superficie con unas cerdas duras, puede ser un cepillo. También, si es necesario, podemos mezclar algo de cloro con nuestra agua y con eso lavarlo. Contrario a lo que muchos creerían, cuando detectamos una grieta en la losa no tenemos que taparla de inmediato, sino en lo posible tenemos que agrandarla para que cuando pongamos el sellado este pueda penetrar bien. Para eso primero se pone una pintura impermeable y encima recién ponemos el sellado y lo tapamos con una venda de curado. También esto debemos realizarlas en los encuentros de la pared en los encuentros de la pared y la losa, o en las esquinas, y también en los conductos de bajada y de los exteriores. Siguiente. El primer método, que es el de la membrana líquida, que es uno de los que más se usan, consiste en una pintura impermeabilizante. Esta se debe aplicar en el techo cuando esté frío y esté seco, o sea que en las primeras horas de la mañana. Normalmente la primera capa que se pone, se mezcla 1 litro de pintura más 200 centímetros cúbicos de agua. Esto para rellenar las pequeñas grietas. Las siguientes capas de pintura es con de horas. Esto es muy importante debido a que si nos adelantamos a poner capa tras capa, en una capa nos vamos a llevar la anterior en el pincelado o con el rodillo. No hay un número de capas específico, sino que esto se maneja por kilogramos.
Dependiendo de cuál sea el impermeabilizante que compremos, en las indicaciones nos indica que es de 1 a 1.5 kilogramos de producto por metro cuadrado. Eso quiere decir que en un metro cuadrado debemos darle tantas capas como sea necesario para cumplir con estos 1 kilogramo. Siguiente. La membrana asfáltica consiste en esa membrana que consta de 3 partes que ya vimos, y para aplicarla es recomendable, por supuesto, después de la limpieza, primero aplicar una primera capa de pintura impermeabilizante en el techo frío y seco para rellenar las microgrietas, pero nos podemos saltar ese paso. Si decidimos aplicar directamente la membrana, esta viene en rollos y se aplica con un soplete. Este soplete derrite el polietileno que está en la base inferior y se pega a la superficie. Y calentamos también el alma de asfalto. Siguiente. Una vez que cubrimos, la manera en la que debemos cubrir la superficie con esta membrana asfáltica es de la siguiente forma. Primero cubrimos tanto las bajadas de aire como tuberías existentes, realizando cortes en cruz en la membrana y pegándolos bien para que no se filtre el agua. Después extendemos los rollos de abajo hacia arriba con 10 centímetros de traslape. Este traslape debe ir en sentido de la caída del agua y esta debe estar perfectamente fundida para que el agua no se filtre. Respondiendo ahí quizá a la pregunta del compañero, esta pendiente que se usa es del 1.5 a 2%. ¿Puedes volver, por favor? Aquí vamos a hacer un previo. ¿Ya? Nosotros vamos a marcar este punto como uno de los más importantes de atención para la ejecución. En cuanto se refiere a tener que utilizar este tipo de membrana considerando esto, que es el solape o el traslape que tiene cada una de las juntas en sentido transversal, tomando en cuenta de dónde a dónde deberá hacerse. Acá esto lo vamos a explicar después, que es la pintura aluminio para cubrir el asfalto expuesto, y la pendiente que debe tener, que está sugiriendo su compañero, para poder hacer el desfogue que tenemos nosotros en una edificación. Entonces, quisiera que por favor puedas hacer la puntualización nuevamente para todos los que están ahí atendiendo otra cosa. Quiero que por favor volvamos a tomar en cuenta su exposición con estas consideraciones de puntualizar estos puntos. Adelante. Ok. Puntualizando los puntos, es importante seguir esto para evitar cualquier tipo de infiltración. Lo primero es cubrir las bajadas de aire o tuberías con la membrana, haciendo cortes en X o los necesarios, y con el soplete ir derritiendo la capa para que quede bien pegado. Luego debemos extender los rodillos de abajo hacia arriba, o sea, en contrapendiente. Y los traslapes de 10 centímetros deben ir en sentido de la caída del agua. O sea, para que cuando el agua chorree no se meta por debajo de la membrana. Esto debe estar perfectamente fundido. Cuando nosotros fundamos esto con el soplete, vamos a ver que el asfalto se va a ir derritiendo y este asfalto se derrite sobre la siguiente capa. Es importante que cubramos ese asfalto expuesto con pintura de aluminio. ¿Por qué? Porque cuando el asfalto, si el sol va a llegar directo al asfalto, se va a secar y se va a quebrar y por estas grietas va a entrar el agua. Por eso es importante cubrir con pintura de aluminio el asfalto expuesto. Después
es importante también que los bordes, la conexión entre perdón la intervención. Acá, como podemos observar esta disposición de láminas con traslape vertical, que el flujo de agua que se vaya a tener tiene que ser en pendiente de la distribución longitudinal de estos paneles para que el agua no tenga esta pendiente en grada y corra el riesgo de tener una infiltración. Este material que ustedes están viendo acá, y por eso quiero hablarlo más chuita para que todos entiendan, este material es bastante delicado cuando alguien después de impermeabilizar la losa se pone a caminar ahí. Ya sea un albañil que está levantando su encofrado y lo hace caer y lo perfora, un huequito así, o un huequito así, o una cuñita que venga de esta manera, ¿ya? Y dice, no pasa nada, la pintura, la lámina va a soportar. Estos pequeños factores, que es lo que está explicando su compañero, que ocurran sobre la impermeabilización de la losa, sobre el trabajo que ya se haya realizado, por un elemento que tú encuentres, eso en un periodo no mayor a un año, como dice su compañero, se seca por los diferentes cambios climáticos, porque no se olviden de que una terraza está prácticamente expuesta todo el día al sol, ¿no es cierto? Y en la noche, prácticamente un gradiente de temperatura que ya modifica por lo menos los 15 grados en el transcurso del día. Y ya la norma nos especifica que cuando existan cambios bruscos de temperatura, como ocurre en Cochabamba, debemos tomar consideraciones adicionales. Entonces, cuando ven o detectan algún tipo de deterioro sobre la lámina, te dice que no tienes que poner otro parchecito sobre esta lámina de aluminio, sino debes considerar el hacer una protección adicional, que eso pocos lo hacen, pero me parece interesante decirlo, una pintura de aluminio sobre el asfalto expuesto o sobre los baches que hayan aparecido en la lámina de aluminio asfáltico. Eso con la intención de poder tomar en cuenta la seguridad de impermeabilización, pero eso lo vamos a abordar después. ¿Ya? María del Carmen, tu micrófono, por favor. Ahora sí, adelante, te escuchamos. Ok. Dale, Lino. Es importante que en las conexiones que existe entre nuestra losa y nuestras paredes, no dejar esta membrana en un vertical, sino que debemos montarlo hasta como se muestra en la imagen. Porque si lo dejamos en vertical, se va a infiltrar el agua por ahí. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es que aplicamos estos dos métodos que hemos visto para las cubiertas y para las terrazas? Viendo primero las cubiertas de teja y calamina, es usual que en este tipo de cubiertas usemos el tipo de pintura impermeabilizante en la superficie exterior, obviamente cubriendo las conexiones para que el agua tampoco se filtre por ahí. Ahora, si bien eso es lo más común, también si buscan en YouTube pueden ver que sobre una teja o sobre una calamina ponen el impermeabilizante asfáltico, lo cual en mi opinión no está bien porque obviamente no se adhiere de alguna forma. Sin embargo, también existen membranas asfálticas a manera de teja, como se ve a la derecha, que tienen una igual aplicación y que igual se usa un soplete para ponerlos. Siguiente. Cuando hablamos de cubiertas sobre losa no transitable, o sea, techos losa, sobre los cuales no vamos a transitar, podemos igual usar una pintura impermeabilizante en la superficie exterior, igual aplicando varias capas y tomando en cuenta el recubrimiento de los
bajantes de aire o de agua. En caso de que queramos poner una membrana asfáltica, también es posible, como se ve a la derecha. Esta se pone como ya hemos visto, y sobre esta, para cubrir el aluminio, podemos poner una pintura asfáltica o la pintura impermeabilizante que hemos visto en el color que nosotros queramos, como para añadir una capa más de protección. Siguiente. Ok, antes de pasar, quizás es importante puntualizar las ventajas y desventajas de los anteriores dos métodos. En cuestión de la pintura no existen muchas desventajas. Yo diría que incluso por economía y por facilidad y mano de obra es muy recomendable. Sin embargo, la capa asfáltica es un poco no recomendable por lo que decía el ingeniero, porque es un material muy frágil. Segundo, que la mano de obra tiene que ser especializada, no es cualquier persona que lo pone, y obviamente esta mano de obra especializada también cuesta más. También implica un riesgo, o sea, el hecho de que una persona ya esté en el techo es riesgoso. Ponerle a esta persona con un soplete y un tanque de oxígeno es más riesgoso aún. Y otro factor sería que las grietas que mencionaba también nuestro ingeniero, normalmente cuando nosotros vemos una infiltración de agua en el techo, significa que la grieta está sobre esta infiltración. En el caso de esta membrana asfáltica no es así. Puede que la infiltración esté muy lejos y que el agua haya chorreado por la losa hasta llegar a ese punto que nosotros estamos viendo en el piso de abajo. Por eso es más recomendable la pintura asfáltica. Ahora, aplicando estos dos métodos para una terraza, para que exista una mayor impermeabilización, puesto que esto siempre está expuesto, y sobre estas también se camina, podemos tomar como imagen de ejemplo la que está en nuestro dossier. Sin embargo, pero poniendo las partes, ¿no? Que sobre nuestra losa de hormigón armado se pone una capa, y esta capa puede ser bien de la membrana de impermeabilizante líquido en pintura o una membrana de impermeabilizante asfáltico. Pero es importante, como vimos en la parte superior de este impermeabilizante asfáltico, es de aluminio y el hormigón no va a pegar sobre ese aluminio. Entonces debemos cubrirlo sí o sí con una capa de pintura asfáltica líquida para que nuestro hormigón de contrapiso sí pegue. Después sobre esto vaciamos una capa de contrapiso de hormigón, que este puede ser normal o podemos ponerle un impermeabilizante. En este contrapiso es donde nosotros definimos la pendiente para el agua, que debe ser de 1.5% a 2%. Sobre esta capa de contrapiso, nosotros procedemos a poner la cerámica azulejos con nuestro mortero impermeabilizado para que el agua no se escurra por esas grietas. Por encima, dependiendo de qué hayamos usado, es recomendable pasar una membrana más de impermeabilizante líquido y, muy importante, poner también el impermeabilizante al muro de caída del agua y al borde de la losa y también a la parte de abajo. Muchas veces vemos que una casa presenta grietas como la del compañero, ¿no? Que presenta grietas por infiltración de agua y no está dentro, está afuera. Es porque no han impermeabilizado la parte exterior también. Y por último ponemos un cortaguas en el cielo raso inferior para que el agua al caer nos regrese al muro exterior e inferior. Eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos ha abierto un poco más la mente, ¿no? Esta exposición, porque nosotros vamos a empezar a ver y a analizar el porqué de cada uno, cuál es el más adecuado, cuál es el más recomendable, pero sobre todo partiendo de un principio, y quisiera que muchos de ustedes se pongan a pensar ahora. A la fecha, cuando ustedes ven un edificio, y consideramos edificio a partir de la cuarta losa, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los edificios que ustedes van a ir analizando y viendo en la calle desde el día de hoy están cerrados con cubierta? Con una cubierta, qué sé yo, metálica, con cubierta de madera, con cubierta
que sea una estructura policarbonato, vidrio. Todos son complementos, ¿no? Como ya tenemos la disposición de poder incluso considerar ascensores en edificios a partir de la cuarta losa, la mayor parte de los edificios terminan en una terraza. Al terminar en una terraza, es muy importante que vayamos analizando cuáles son las ventajas, desventajas, cuáles son los pros y contras de cada metodología. Yo escuchaba la presentación de su compañero y la verdad que ya vamos a ir aclarando, pero sobre esta base, y quiero que se graben bien, empezando por el porcentaje de pendiente que uno va a tener sobre esta base, el procedimiento adecuado y recomendado para la ejecución de impermeabilización de losas de terraza o áreas exteriores. Pero sí quisiera que los inquiete un poco más, ¿ya? Quisiera que los inquiete un poco más porque, como les digo, para mí esto es uno de los elementos más importantes para su vida profesional. Construyen y van a empezar a tener el primer problema. Ingeniero, está filtrando, hay una mancha de agua. ¿De dónde? De la terraza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar? Son detalles que a uno, cuando no tiene experiencia, pucha, lo asustan, ¿no? Pero esto no es para que uno tenga que asustarse. Esto es para que sepamos y conozcamos cuál es el método adecuado. Dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el cómo te enseño y el cómo ustedes aprenden, la didáctica de enseñanza de este siglo, de este último fragmento de historia del siglo XX que empezó y XXI que estamos arrancando, ya ha dejado de lado lo que son las clases magistrales. Las clases magistrales eran Lemón, primer jalón de patiles. Eran cuando el docente se paraba en la pizarra y lo que escribía era ley. Ya, lo que escribía era ley y aparte de eso, no se aceptaban discusiones, no había un debate abierto para ver si el análisis de ese punto era el adecuado. Para nosotros, dentro de esta nueva generación de docentes universitarios del cual formo parte, y más aún con la pandemia que nos viene encerrando y dando herramientas para poder adecuarse a un sistema de enseñanza a distancia, este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser didáctico, tiene que ser más didáctico. Si ustedes tienen el alcance de su celular, de su computadora, que no sea para usar solamente WhatsApp o Telegram para comunicarse con sus amigos, con sus empresas, con su entorno social, no solamente es para ver Facebook o estar perdido ahí en TikTok, que de moda está esa aplicación, sino para que ya investiguen, tengan esa curiosidad. Yo deseo, o sea, a muchos, yo sé, ¿ya? Yo agradezco mucho los mensajes que recibo cada día, las consultas que voy recibiendo, algunas que me piden, por favor, no quisiera que lo converse en clase, pero tengo esta duda. Yo más bien quisiera que lo traigan a clase, para que aprendamos todos, para que vayamos teniendo un conocimiento, no sé, muy claro, ya muy amplio, de lo que va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo te enseño? Para que tú entiendas mejor mediante este sistema a distancia de enseñanza, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos bien y, como les decía, estoy sumamente seguro de que muchos de ustedes están aprendiendo y se están preparando para la vida profesional, que es mi intención, ¿ya? Es mi intención.
Entonces, en ese aspecto, quisiera una presentación más, pero quisiera un voluntario que sobre el hilo que estamos tomando con la presentación de Elías, sobre ese hilo podamos ampliar un poquito más, que nos reviente un poco más la cabeza con ese tema. Entonces, no sé si alguien más puede darnos una exposición respecto al tema de impermeabilización voluntario. Vamos, muchachos, anímense, alguien ha hecho algo similar. ¿Nadie? No me hagan escoger. Augusto, ¿dónde estás? ¿Has hecho tu presentación? Harold, ¿dónde estás? Tú que has entregado a las 17:15. Sí, ¿Cómo está tu presentación? Lo he hecho con gráficos también y puede abrirlo. ¿Nadie más? Tú no lo has hecho en PowerPoint, lo has hecho en PDF, ¿no? Lo he hecho en PowerPoint, ingeniero, pero lo he presentado en PDF. Ya. Vamos a tratar de abrirlo en un formato editable. Muy bien. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. La presentación del día de hoy es presentación número 6. Mi nombre es Aldana Zambrana Jaro César. El contenido de la presentación: implementación de cubiertas, implementación de pedazos. Siguiente, ingeniero. En la definición vamos a hablar sobre la adición de los materiales, de los productos que podemos realizarlo, ¿no? Esto en cuanto a para la humedad, en cuanto a la preservación de los materiales expuestos ante la humedad. Dependiendo del ítem a considerar, se considera diferentes tratamientos. Los materiales como el polietileno y poliéster brindan una mayor resistencia al sistema de impresión para techos. Tiene un espesor que nos permite mayor eficacia en los puntos singulares de las superficies a impermeabilizar. Ahí podemos ver dos tipos de impermeabilizaciones y dos tipos de materiales también. Siguiente, por favor, ingeniero. Si lo presento, ingeniero, por PowerPoint de mi computadora, ¿puede ser? Sería lo más adecuado, pero vamos a perder mucho tiempo. Dejaremos de compartir pantalla y vamos a hacer ya un análisis de la clase de hoy, que es la última clase para afrontar el examen. ¿Desactivo mi audio, ingeniero? Sí. Hasta ahí estaba bien, Harold. Ya, está bien, ingeniero. Vamos a volver a compartir pantalla para que vayamos a la pregunta, a la respuesta, para que tengamos claro el panorama. Nosotros hemos dicho claramente que para nosotros, estudiantes de la asignatura de construcción de edificios,
gestión 3-2021, lo vamos a considerar de esta manera. Un edificio con un sistema estructural bastante definido, con un nivel de terreno y 4 losas, ¿no es cierto? A partir de esta cuarta losa, nosotros tenemos todas las atribuciones para poder decir que a medida que hemos ido subiendo, ¿no es cierto? A medida que hemos ido subiendo, ya hemos empezado a tener mayores consideraciones para un edificio. Esas consideraciones para un edificio que me dice que a partir de la cuarta losa ya debo tener consideraciones especiales, me dice que en este nivel, a partir de este nivel, este edificio ya tiene que tener diferentes características de funcionamiento. Esas diferentes características de funcionamiento generalmente terminan en una losa de terraza. ¿Por qué creen que termina en una losa de terraza? Porque cuando les digo, acá en este tipo de edificaciones hacen solamente hasta a partir de la cuarta losa el edificio. ¿Por qué creen? ¿Quién me puede decir? Buenas. Adelante. Bueno, yo considero que terminan en terraza para aprovechar el espacio de arriba para colocar aire acondicionado, tanques de agua y otros, ¿no? Pienso eso. Excelente respuesta. Como el bien preparado arquitecto puede hacer piedra libre aquí, ¿no? Y lo hace. Después de esto lo tendría que cambiar a cubierta, ¿no es cierto? Perdón, me estoy pasando una losa. Es primera, segunda y aquí. Vamos a pintarlo con verde. Aquí tendría que realizar una cubierta, y cuando haces eso, tú ya entras al sistema tradicional de tu muro de carga, muro de semicarga y muro sólido, ¿verdad? Y tu cubierta. Entonces, con el tiempo, y no hay un justificativo, cuando yo estaba en el directorio de Colegios de Ingenieros Civiles de Cochabamba, yo dije, nosotros no podemos pelearnos por calcular cosas básicas, pero lo que ellos están haciendo no está bien. Y no está bien porque este pequeño elemento, que lo estoy rayando aquí, en verde, con el tiempo dejó de convertirse en una cubierta y se convirtió ¿en qué? Se convirtió en una losa. Y justo por lo que decía su compañero, se convirtió en una losa para ganar espacio, ¿ya? Se convirtió en una losa para ganar espacio y convertirlo en terraza, y aquí recién hacer un pequeño espacio de cubierta. En alguna partecita de su terraza le ponen una cubiertita y su tanque de agüita, ¿no? Y eso viene ahí. Con un murito y su lavandería. Entonces, ya este sistema, que ya ellos han asumido como algo hecha la ley, hecha la trampa, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner. Piedra libre de los arquitectos. Ha ocasionado de que en una losa, en la segunda losa y en la tercera losa, que es donde han hecho la aplicación de su
de su terraza, de su área común de circulación para aprovechar el espacio total de la construcción, sin que perjudique o menosprecie los espacios efectivos que puede tener, se haga la consideración del edificio desde la cuarta losa. Entonces, acá, una vez que el arquitecto deja de existir, ya nosotros empezamos a aparecer aquí. Cuarta losa, ese edificio, ¿no es cierto? Y mientras más alto el edificio, más consideraciones debemos tener. Y una de las consideraciones para un edificio de una altura mucho mayor todavía es el tema de la parte de seguridad hidrosanitaria que va a afectarte por agentes externos, no solamente de lluvia. La diferencia es pues grandísima cuando la pones lado a lado. Pero aquí, ¿qué elementos son los que vale la pena mencionar para la construcción? Nosotros hemos visto en la parte de hormigón armado que desde el sótano o semisótano de un sistema estructural aporticado, ya se toman diferentes consideraciones en las que el edificio vaya funcionando. Dentro de estas consideraciones, ya sea en la etapa de fundaciones u hormigones, cuando nosotros podemos hacer un semisótano, este semisótano puede estar incluso hasta 3, 4 niveles, habíamos dicho, ¿no? Solo que esto, debajo de la tierra, ya genera dos tipos de protección, muy diferenciados. ¿Cuál es el primero? El primero es el tema de la excavación y los muros de contención. ¿A qué distancia deben tenerse los espacios abiertos del contrafuerte, Harold? Sí, ingeniero. ¿Cuál es la separación máxima del espacio de contrafuertes en excavación de sótano? Uy, se me fue, ingeniero. 2 metros, ingeniero. Excelente, 2 metros. Y un ancho de contrafuerte de 3 metros. Con un ancho, o con un largo de patín que vaya a garantizar que tú tienes que establecer la estabilidad del muro en primera instancia, pero de manera recomendable el quinto de la luz a un sistema de vigas de arrastre, pero es diferente. Entonces, en esa pequeña retrospectiva rápida, nosotros hemos visto que primero hacemos el tema de los muros, ¿no es cierto? Después vemos que es el tema de la excavación y eso está ligado con fundaciones que pueden o no llegar a ser sistemas de fundación profunda, dependiendo la magnitud del edificio, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos salido ya sea de fundaciones profundas o ya sea de fundaciones superficiales o simplemente una losa radier, nosotros ya hemos hablado de hormigones, ¿verdad? El día de ayer, que es el manual de albañilería clásica del dossier. Entonces, dentro de este manual de albañilería hemos ido ordenadamente yendo a un proceso secuencial de construcción. El proceso secuencial de construcción ha venido dado primero por el replanteo, por la excavación en diferentes tipos de terreno, por el tema del hormigonado de elementos de fundación, por el tema de las columnas de soporte,
Después de las columnas, el sistema viga-losa ha sido el que viene por inercia. Y en este punto hemos dicho que cuando hagas viga-losa, por inercia viene, como decía Gonzalo, la escalera. Dependiendo la magnitud del edificio, te viene el muro de ascensor. Una vez que nosotros hayamos llegado a terminar este sistema, vamos a asumir de que el muro de ascensor está más o menos por acá, ¿ya? Desde el sótano. Una vez que nosotros hayamos concluido esa parte, nosotros tenemos que llegar al hormigonado del sistema viga-losa más escalera más ascensor. ¿De dónde? Del elemento terraza. Entonces, antes de entrar al muro, que es la parte de consideración del cerramiento de toda la estructura, que a medida de ir subiendo ya puedes ir ejecutando, antes de entrar a muros, vamos a cerrar este tema que es la cubierta, porque estamos yendo ordenadamente, ¿no? ¿Cuál es el proceso constructivo de cada uno de estos elementos? Entonces, como estamos en hormigones, nosotros hemos entrado a este elemento, el sistema viga-losa que considera la terraza. Cuando consideramos terraza, y perdón que lo marque así de esta manera, la importancia viene con un sistema de impermeabilización. La impermeabilización de terrazas tal como se han explicado en estas 3 intervenciones de sus compañeros, viene dada ¿con qué? Dos tipos de procedimiento que te abren más puertas, en el sentido de que el mismo puede ser un cementicio y el otro es acrílico. Dentro de la calificación que hacía su compañero, este tipo de impermeabilizaciones tienen que irse en función a la transitabilidad de la terraza. Si la losa es transitable, vamos a ponerle. Si la losa es transitable en terraza, ¿qué tipo de elementos podríamos considerar? Que la misma sea con un contrapiso expuesto. Más aditivo. Que el mismo pueda ser de características de cerramiento cerámico. Más contrapiso. Con aditivo. Ingeniero, disculpe, justo ahí tenía una duda con el cerámico que se va a utilizar. ¿Es el mismo cerámico que colocamos en los cuartos? ¿Es el mismo que se coloca en la terraza o es recomendado otro tipo de cerámico? Es tal cual el sistema o el tipo de cerámico que nosotros tenemos en un PI 3, PI 4 de características comerciales. Lo que importa no es el material, lo que importa es el aditivo. Deme un segundito, por favor. Ponte de acuerdo del libro de órdenes más. Bueno, perdón.
Los métodos de impermeabilización en cualquiera de los casos tiene que ver más que con el material, con el procedimiento de ejecución, que ahora vamos a detallar para cerrar esta cápita. Entonces, este piso de terraza, dependiendo si quieren hacerlo transitable o no, deberá tener estas dos consideraciones como las principales. Y una de ellas es la base acrílica cementicia. Cuando nosotros tenemos una losa que no va a ser transitable, o al menos no de alto tráfico, el que mencionaba su compañero es el primero que decía la lámina de aluminio. El segundo, que son mantos de base asfáltica. Discúlpeme un segundo. Tendríamos que tener un proctor de referencia para hacer la aprobación. Tiene que haber un laboratorio del tipo de relleno con el que se va a considerar para llegar mínimamente al 95% del grado de compactación respecto al ASHTO T180 o T99. Perdón. La lámina de aluminio asfáltico, la pintura en base a resina acrílica, e incluso el último, que no es la verdad uno de los elementos más gratos que uno pueda disponer en este trabajo de impermeabilización de terrazas, es solamente el tema del sellado de emulsión asfáltica con grava. Estos elementos vamos a llamarlos o vamos a tomarlos en cuenta como los más importantes para la impermeabilización de terrazas. Y ahora yo les digo, ¿creen que uno solo de estos elementos en trabajos de impermeabilización, cualquiera que sea, sería suficiente para garantizar una superficie impermeable? No, yo por lo menos no me arriesgaría. ¿Quién eres tú? Perdón, no estoy con la pantalla. Con Ernesto. Oh, Ernesto, pensé que no estabas en clase. ¿Qué dices vos, Dana del Rocío?
¿No estás, Dana? Primera advertencia. Persona que no conteste es porque no está en mi clase. ¿No es cierto? Y lo vamos a retirar. Dana dice, no funciona mi micrófono. Te has salvado. ¿Qué dice? A ver, gente que no ha estado participando. Giselle Micaela Borda. Creo que es la primera vez que te pregunto. Uno solo de estos 7 elementos que estamos tomando y mencionando, ¿tú crees que sea suficiente? No, Inge. ¿Cuáles crees que serían los más adecuados combinar entonces? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada. Vos, John Siles, o perdón, Jimmy Siles, ¿qué dices? Uno solo no es suficiente. Entonces, tendríamos que poner o combinar algunos más. ¿Cuáles serían los adecuados para combinar y por qué? Yo puedo participar, Inge. Adelante. En mi caso, en mi criterio, yo diría que sería bueno cerámico con contrapiso, ¿no? Más lámina de aluminio asfáltico. Muy bien. ¿Qué dice Alejandra González y Sandra Cabezas? Buenas noches, Inge. Yo haría la combinación tal vez de pintura impermeable primero y luego un contrapiso de cerámica. Contrapiso más cerámica, o cerámica más contrapiso, mejor dicho. ¿Lo ves? Sí, Inge. Muy bien. Sandra Cabezas, ¿qué dices? Sergio Arce, ¿qué dices? Disculpe, ingeniero, para una losa transitable en terraza, yo creo que sería suficiente el contrapiso cerámico y con aditivo más. Ok. Dije, contrapiso cerámico más contrapiso más aditivo. Excelente. Juan Carlos, suyo. En una obra vi que primero ponían la base acrílica cementica, luego se les recubría con manto de base asfáltica, o sea que tenía a la intemperie con el sol, creo que tenía una mejor consistencia de impermeabilizante. Muy bien. Siempre que se tenga, vamos a eliminar esto ya. Y vamos a cerrar para ubicarnos de mejor manera en el espacio.
Vamos a hacer un pequeño recorte de este segmento del edificio que me interesa. Y vamos a ubicarlo de mejor manera. Ya habíamos hablado de los que son en base cementicia, base asfáltica, con contrapiso y sin contrapiso. Yo les voy a preguntar ahora, ya que he escuchado este término de pintura, que lo están trapeando, ¿no? Para los que están entrando recién o están... Oh, wow. Vamos a ponerlo de esta manera. Esto que se quede aquí. Y teníamos esta exposición de su compañero, que es el que estaba con este trabajo, ¿no es cierto? Que es una membrana líquida, pero que es al final, una resina en base acrílica. Este trabajo que están viendo, ¿ya?, que está utilizándolo aquí este trabajador, es el que yo les estoy preguntando, ¿qué es esta pintura acrílica o resina acrílica? ¿Qué es? ¿Por qué sería acrílica? ¿Qué propiedades tendría al ser acrílica? ¿Qué llamamos que sea una pintura o una resina acrílica? Se prepara con agua, creo. Ya, bueno, esa es una. Cuando seca se vuelve plástico. Exacto, ¿sabes qué? Cuando seca, ya, cuando seca este material, que es una base de resina asfáltica, si bien tú la has ejecutado en una superficie como esta, y como les decía, cuando tenemos una superficie que está expuesta al sol prácticamente todo el día, ya tiene un cambio de temperatura bastante grande, ¿no? En la tarde, noche, en la madrugada, y escuchan que en su casa o en su edificio suena algo y algo está reventando, ¿no es cierto? Y ¡pum! Y ustedes piensan que es un fantasma, pero al final es un cambio de temperatura que lo está sufriendo el hormigón. Ese cambio de temperatura, que es el problema más grande que nosotros tenemos, genera, voy a exagerar un poco, una microfisuración en la fibra superior del concreto. Este tipo de pinturas o resinas acrílicas sirven para poder realizar el impermeabilizante, y el producto impermeabilizante vaya en función a absorber esas deformaciones. Y esas deformaciones, quiero mostrarles acá un poquito. Esta imagen siempre me ha gustado. Pero con opinión nunca la podamos ver bien. Esta pintura, ya, en base acrílica, es la que hemos usado en el estadio Félix Capriles. Después de cerca de 25 pruebas de productos que nos han ido fallando, que no han tenido, digamos, el funcionamiento adecuado para contener y absorber agua en casos extremos, cuando los agentes extremos tengan algún tipo de fisuración, porque el estadio sí que prácticamente recibe un solazo todo el día.
Y nosotros tuvimos que hacer la impermeabilización de tomando las consideraciones básicas, que es primero hacer un sistema de drenaje por pendiente, que es el que nosotros tenemos. Los que van al estadio ven estas pequeñas fisuritas que tienen aquí, ¿no? Son las definiciones de pendientes en tramos medianos y cortos para que tenga un bajante general. Pero para llegar a una pintura de área de circulación, y es por eso que quería enfatizar un poco eso, ¿no? Cuando es transitable, cuando nosotros queremos que sea transitable, o no va a ser muy transitable, va a ser para que hayan personas que suban por mantenimiento tradicional. Pero este trabajo con la pintura o resina acrílica no es suficiente para poder absorber en ninguno de los elementos que hemos mencionado hace rato. Ninguno de ellos es suficiente para absorber este tipo de controles en agente exterior de trabajo. Que alguien estaba anotando. No es suficiente porque al tener nosotros mayor altura en un edificio, esta altura tiene diferentes agentes. Los que ya han hecho una buena simulación, y no sé, los que hayan aprobado construcción de edificios, me imagino que ya saben de memoria que el gradiente de viento, vamos a pintar al otro lado mejor, que el gradiente del viento, a medida que vas creciendo en altura, se va incrementando a tal punto que en los pisos que dispongan una altura mayor a 30 metros, tienes cerca de 180 kilogramos por metro cuadrado de presión. Entonces, si nosotros llegamos a poner eso en un ancho de toda la franja del edificio, esta presión del viento es bastante considerable. Cualquier efecto externo que vaya a considerarse en el edificio, en la parte superior, aparte de tener riesgo en los componentes estructurales, te va a generar modos de vibrar diferentes que van a afectar a estas pequeñas, vamos a hacerlo más bonito. Estas uniones de acá son las que te ponen en riesgo a la hora de ejecutar edificios en altura. Estas primeras uniones son las que te van a trabajar de una manera en la que te transmita una fisuración de la estructura a lo que quieras poner encima. Entonces, de acá, de este primer principio, vemos que no es suficiente dejar solamente un elemento, y si el primero que vamos a analizar es sobre la losa, voy a poner pintura, es imposible. Esa es una mala decisión, mal concepto, mala determinación. Una vez que nosotros tenemos un edificio de esta envergadura o similar, mientras más alto sea, bueno, independiente a la altura más que nada de la superficie, ya en edificios debes tener un sistema de drenaje hidráulico con bajantes que vayan hasta un cárcamo de bombeo, ¿no es cierto? Y que estos expulsen hacia un sistema de drenaje público que es, lastimosamente en nuestro medio, el alcantarillado sanitario. Lastimosamente, ¿por qué? Porque no deberíamos tener un sistema de drenaje pluvial diferenciado. Pero todo el mundo conecta su canaleta, su bajante a su alcantarillado. Como aquí en edificios trabajamos con terraza, ya no hay canaleta, no hay bajante, salvo tengas ahí una pequeña disposición de cubierta diferenciada. Entonces, nosotros, para que este sistema de drenaje funcione,
Vamos a ponerlo aquí en amarillito para que... Tiene que considerarse un sistema que vaya pues según pendiente natural, escurriendo hasta los ductos de drenaje. Entonces, para garantizar la pendiente, y es por eso que el orden siempre va a ser importante, antes de identificar si lo más adecuado es que sea transitable o no, es que el agua de una terraza, ¿qué tiene que hacer? El agua de una terraza tiene que escurrir, ¿no es cierto? Entonces, esta conformación de pendiente que se le tiene que dar debe estar definida. ¿Por qué? ¿Con qué se debe definir esa pendiente? ¿Ah? Con el contrapiso, ingeniero. Puede ser de la misma excavación o puede ser Déjeme un segundito, por favor. Quiero atender un tema.